Hola a todos. Les da la más cordial bienvenida la familia Leoncio Lupito. Bienvenidos al canal de Administración Industrial, tu espacio de conocimiento, innovación y crecimiento profesional. ¡Qué bueno tenerte aquí! Todo tiene una geografía. Las montañas, los ríos y los mares que definen nuestro mundo no son solo líneas en un mapa. Son el escenario sobre el que se desarrolla la historia humana. Pero hay otro mapa, uno menos visible pero igual de crucial, que dicta lo que comemos. Este es el mapa del comercio agrícola, una compleja red de rutas que conectan las granjas con las mesas a través de vastos océanos y continentes. Es un mapa dibujado no por la naturaleza, sino por la política. El viaje de un simple grano de trigo o de una soya rara vez es una línea recta. Es un camino moldeado por alianzas, rivalidades y las decisiones estratégicas tomadas en los pasillos del poder. Para entender por qué un pan cuesta más hoy que ayer, debemos mirar más allá de los campos y adentrarnos en el mundo de la geopolítica, donde la comida no es solo sustento, sino también una herramienta poderosa. El mundo moderno se basa en la suposición del comercio global. Esperamos encontrar naranjas de España, carne de Argentina y arroz de Vietnam en nuestros supermercados locales, sin importar la estación. Este notable sistema de agricultura globalizada ha permitido que las poblaciones crezcan y las economías prosperen, liberando a muchas naciones de las estrictas limitaciones de su propio clima y suelo. Sin embargo, esta interconexión conlleva una vulnerabilidad oculta. Cuando un eslabón de la cadena se rompe, todo el sistema siente la tensión. Un desacuerdo político entre dos países puede detener el flujo de millones de toneladas de alimentos, creando escasez y aumentos de precios a miles de kilómetros de distancia. La estabilidad de nuestro suministro de alimentos está, por lo tanto, intrínsecamente ligada a la estabilidad de las relaciones internacionales, un hecho que a menudo se pasa por alto hasta que estalla una crisis y los estantes comienzan a vaciarse. El término geopolítica puede sonar académico, pero sus efectos se sienten en los aspectos más fundamentales de nuestra vida diaria. Es el estudio de cómo la geografía influye en la política y las relaciones internacionales. Un país con vastas y fértiles llanuras como Ucrania está naturalmente posicionado para ser un importante exportador agrícola. Una nación con importantes puertos de aguas profundas, como los Países Bajos, se convierte en un centro crítico para el comercio. Pero estas realidades físicas están siendo constantemente remodeladas por decisiones humanas. Un gobierno podría optar por subsidiar a sus agricultores para obtener una ventaja competitiva, o podría imponer un arancel a los productos importados para proteger su mercado interno. Estas no son meramente elecciones económicas, son actos políticos diseñados para proyectar poder, asegurar intereses nacionales e influir en el comportamiento de otros estados. En este gran juego, la comida es una de las piezas más importantes en el tablero. En última instancia, la historia de nuestra comida es una historia de poder. El poder de alimentar a una población es uno de los pilares fundamentales de un estado estable. Por el contrario, la capacidad de interrumpir el suministro de alimentos de otra nación es una forma potente de influencia. A medida que navegamos por las turbulentas aguas del siglo XXI, comprender esta dinámica es más crítico que nunca. Las líneas en el mapa político se están redibujando constantemente y con cada cambio, las rutas por las que viaja nuestra comida se alteran. El viaje desde el campo de un agricultor hasta la mesa de una familia es una odisea geopolítica, influenciada por tratos de apretón de manos en ostentosos salones gubernamentales y maniobras estratégicas en mares disputados. Este ensayo explorará ese viaje, revelando cómo la mano oculta de la política moldea la comida que comemos. Las sanciones son una herramienta moderna de la política de Estado, una forma en que las naciones ejercen presión sin recurrir a la guerra abierta. Son, en esencia, una decisión política para restringir o cortar lazos económicos. Cuando se aplican a la agricultura, las sanciones actúan como una válvula, capaz de cerrar el flujo de alimentos entre países.
una nación puede imponerlas para castigar a otra por una transgresión percibida, como una violación de derechos humanos o una acción militar. Por ejemplo, un país podría prohibir la importación de todos los productos agrícolas de un estado objetivo, devastando el sector agrícola de ese estado, el cual puede depender en gran medida de las exportaciones. Esta acción está diseñada para infligir dolor económico y forzar un cambio en el comportamiento político del objetivo. El mensaje es claro: tus acciones tienen consecuencias, y esas consecuencias serán sentidas por tus agricultores y tu economía. El impacto de tales sanciones es doble. Para el país sancionado, puede llevar a una crisis económica inmediata. Los agricultores pierden acceso a sus mercados principales, los cultivos pueden pudrirse en los silos, y toda la industria agrícola puede enfrentar un colapso. Esto crea una presión política interna significativa sobre el gobierno gobernante. Para el país que impone las sanciones y para el mercado global en general, los efectos también son profundos. De repente, un proveedor importante de un producto específico, como trigo o aceite de girasol, es eliminado de la ecuación. Esto crea un shock de suministro. Otras naciones importadoras de alimentos que quizás no tuvieron nada que ver con la disputa política, ahora deben luchar por encontrar proveedores alternativos. Este aumento repentino en la demanda de productos de otras fuentes inevitablemente eleva los precios globales para todos. Consideren las consecuencias de la anexión de Crimea por parte de Rusia en 2014. La Unión Europea y los Estados Unidos impusieron una serie de sanciones a Moscú. En represalia, Rusia promulgó sus propias contrasanciones, prohibiendo la importación de una amplia variedad de productos alimenticios de la Unión Europea, incluyendo frutas, verduras, carne y lácteos. Esto tuvo un impacto dramático en los agricultores europeos, particularmente en países como Polonia, que era un importante exportador de manzanas a Rusia. Los productores de manzanas polacos perdieron de repente su mercado más grande, lo que llevó a un excedente de fruta y a la caída de los precios dentro de la Unión Europea. Este único acto político redibujó el mapa comercial de la agricultura europea, obligando a los productores a buscar frenéticamente nuevos mercados en Asia y el Medio Oriente para vender sus productos. Estos eventos demuestran que el comercio de alimentos no se lleva a cabo en un vacío político. Un agricultor en un país está inextricablemente vinculado a las decisiones de política exterior de su gobierno y de los gobiernos de otros. Las sanciones transforman la comida de una simple mercancía en un instrumento de política exterior. Pueden ser una palanca poderosa para influir en el comportamiento, pero son un instrumento contundente con consecuencias de gran alcance y a menudo imprevistas. Interrumpen las cadenas de suministro establecidas, crean volatilidad en los mercados globales y, en última instancia, afectan el precio y la disponibilidad de alimentos para millones de personas que pueden estar geográfica y políticamente distantes del epicentro de la disputa. La decisión tomada en una ciudad capital puede dejar a un agricultor extranjero con un campo de productos invendibles. La relación económica entre Estados Unidos y China, las dos economías más grandes del mundo, ha sido durante mucho tiempo una piedra angular del comercio global. Durante décadas, una dinámica simple y poderosa definió su conexión agrícola. Estados Unidos, con sus vastas y altamente eficientes granjas, producía enormes cantidades de soya, maíz y carne de cerdo, mientras que China, con su masiva y cada vez más rica población, era el comprador más importante del mundo. Esta relación creó una supercarretera transpacífica para los alimentos. Los agricultores estadounidenses planificaban sus temporadas de siembra enteras en torno a la demanda china, y la estabilidad de esta ruta comercial se daba por sentada. Era una sociedad construida sobre la necesidad mutua, aparentemente demasiado grande y demasiado importante para fallar. Pero la geopolítica tenía otros planes. Esta estabilidad comenzó a desmoronarse a medida que la competencia estratégica entre Washington y Pekín se intensificaba. Estados Unidos comenzó a ver a China no solo como un socio comercial, sino como un rival a largo plazo. Las disputas sobre tecnología, propiedad intelectual e influencia en el mar de China Meridional se extendieron al ámbito económico.
En 2018, el gobierno de Estados Unidos impuso aranceles a una amplia gama de productos chinos, iniciando una guerra comercial. La respuesta de China fue rápida y selectiva. Reaccionó con sus propios aranceles y los dirigió directamente al corazón del sector agrícola estadounidense. La soya, la exportación agrícola estadounidense más valiosa a China, fue gravada con un fuerte arancel del 25%. Este único acto político frenó de manera efectiva la ruta comercial de alimentos más importante del mundo. Las consecuencias fueron inmediatas y graves. Para los agricultores de soya estadounidenses, el impacto fue catastrófico. El precio de la soya se desplomó cuando su cliente más grande desapareció de la noche a la mañana. Miles de millones de dólares en ingresos por exportaciones se desvanecieron, empujando a muchas comunidades agrícolas al borde de la bancarrota. El gobierno de Estados Unidos se vio obligado a proporcionar paquetes de ayuda masivos a sus propios agricultores para mantenerlos a flote. Al otro lado del Pacífico, China tuvo que reconfigurar rápidamente sus propias cadenas de suministro. Recurrió a otros grandes productores agrícolas, principalmente Brasil y Argentina, para llenar el enorme vacío dejado por Estados Unidos. Este cambio redirigió masivamente el comercio mundial de soya, enviando barcos brasileños a puertos chinos en números récord, mientras los cultivos estadounidenses permanecían almacenados. Este caso de estudio es una poderosa ilustración de cómo la geopolítica puede anular la economía pura. Aunque Estados Unidos era un proveedor confiable y eficiente, China estaba dispuesta a pagar precios más altos por la soya brasileña para lograr su objetivo político de tomar represalias contra los aranceles estadounidenses. Demostró al mundo que no dependería de un rival estratégico para algo tan crítico como su suministro de alimentos. En respuesta, Estados Unidos comenzó a buscar nuevos mercados para sus productos agrícolas, y China aceleró sus esfuerzos para impulsar su propia producción nacional y diversificar aún más sus fuentes de importación. La guerra comercial entre Estados Unidos y China alteró fundamentalmente el mapa agrícola global, demostrando que incluso las relaciones comerciales más establecidas son frágiles y están sujetas a las presiones de la política de las grandes potencias. La guerra es, sinceramente, la expresión más extrema del fracaso geopolítico, y su impacto en el suministro de alimentos siempre es devastador. Las zonas de conflicto activo no solo destruyen vidas e infraestructura, ellas aniquilan la capacidad misma de una región para producir y transportar alimentos. Las granjas se convierten en campos de batalla, las carreteras y puentes son destruidos, y los puertos son bloqueados. El acto físico de la agricultura se convierte en una actividad que amenaza la vida, y las rutas utilizadas para exportar excedentes de alimentos o importar suministros necesarios son cortadas. Esto crea una crisis que se extiende mucho más allá del área inmediata de combate. Un país que alguna vez fue un importante exportador de alimentos puede de repente volverse dependiente de la ayuda internacional, mientras que las naciones que dependían de sus exportaciones se quedan con un déficit crítico. Los bloqueos son una táctica de guerra particularmente brutal y efectiva. Al controlar el acceso a los puertos de un país, un agresor puede impedir que los alimentos entren o salgan. Esta es una estrategia deliberada para someter a un oponente por hambre, usando el hambre como arma. Un bloqueo naval de un país que depende en gran medida de las importaciones de alimentos puede desencadenar una catástrofe humanitaria en cuestión de semanas. De manera similar, bloquear los puertos de un importante exportador agrícola instrumentaliza sus propios productos contra el mercado global. El objetivo es doble: privar al enemigo de los ingresos por exportaciones necesarios para financiar su esfuerzo de guerra, y crear una crisis alimentaria global que ejerza presión política sobre la comunidad internacional para que intervenga o, ya sabes, ceda a las demandas del agresor. Es una estrategia cínica que mantiene como rehén la seguridad alimentaria mundial. Los efectos dominó de una escasez de alimentos inducida por conflictos se extienden globalmente.
Cuando un proveedor importante es sacado del mercado, los productores de alimentos restantes del mundo deben satisfacer la demanda. Este desequilibrio repentino entre la oferta y la demanda hace que los precios se disparen. Los países que pueden permitírselo pagarán los precios más altos, pero las naciones más pobres que importan alimentos, particularmente en África y el Medio Oriente, pueden quedar completamente fuera del mercado. Esto puede llevar a escasez de alimentos, disturbios sociales e inestabilidad política en países muy alejados del conflicto real. Una guerra en una región puede, por lo tanto, desencadenar un efecto dominó de hambre y caos en todo el mundo, demostrando la naturaleza profundamente interconectada de nuestro sistema alimentario global. Además, el riesgo asociado con el envío de alimentos a través o cerca de una zona de conflicto aumenta drásticamente. Las primas de seguro para los buques de carga se disparan y, sinceramente, muchas compañías navieras se negarán por completo a entrar en estas aguas peligrosas. Esto crea un bloqueo de facto incluso sin una presencia militar formal. Los pocos que estén dispuestos a correr el riesgo cobrarán tarifas exorbitantes, lo que aumentará el costo final de los alimentos. El conflicto, por lo tanto, no solo elimina a un proveedor del mercado, sino que también hace que las rutas comerciales circundantes sean mucho más peligrosas y costosas. De esta manera, la guerra redibuja el mapa de paso seguro, obligando al comercio a encontrar caminos más largos, costosos y menos eficientes, con la factura final pagada por el consumidor global. Antes de 2022, Rusia y Ucrania eran superpotencias agrícolas. Juntos, representaban una parte colosal de las exportaciones mundiales de trigo, cebada, maíz y, lo más notable, aceite de girasol. Ucrania, a menudo llamada el granero de Europa, tiene vastas extensiones de tierra negra o chernozem increíblemente fértil. Sus productos agrícolas fluían hacia el mundo principalmente a través de sus puertos de aguas profundas en el Mar Negro, como Odesa y Chornomorsk. Esta ruta del Mar Negro era una arteria vital para la seguridad alimentaria mundial, suministrando alimentos básicos a incontables países, especialmente en el Medio Oriente y el norte de África, que dependen, ya saben, en gran medida de las importaciones de granos. El sistema funcionaba eficientemente, un testimonio de cómo la geografía y la agricultura pueden combinarse para alimentar al mundo. La invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en febrero de 2022 detuvo este sistema en seco. La Armada rusa bloqueó efectivamente los puertos de Ucrania en el Mar Negro, atrapando millones de toneladas de grano que estaban listas para la exportación. Esto fue un claro acto de usar los alimentos como arma. Las tierras de cultivo se convirtieron en zona de guerra. Los agricultores ucranianos se vieron obligados a trabajar en campos llenos de artefactos sin explotar, y la infraestructura para almacenar y transportar granos fue sistemáticamente atacada y destruida. El bloqueo tuvo un efecto inmediato y catastrófico en los mercados alimentarios mundiales. Los precios del trigo se dispararon, honestamente, a niveles récord, y las organizaciones de ayuda internacional advirtieron sobre una inminente crisis alimentaria mundial, con las poblaciones más vulnerables del mundo enfrentando la perspectiva de la hambruna. En respuesta a esta crisis creciente, la comunidad internacional, liderada por Turquía y las Naciones Unidas, se apresuró a encontrar una solución política. Después de meses de intensas negociaciones, lograron el acuerdo de la Iniciativa de Granos del Mar Negro en julio de 2022. Este acuerdo creó un corredor marítimo protegido, permitiendo que los buques de carga ucranianos transitaran de forma segura por el Mar Negro y entregaran sus granos al mundo. Fue un logro geopolítico notable, aunque frágil. Se estableció un centro de coordinación conjunto en Estambul, con funcionarios de Rusia, Ucrania, Turquía y la ONU inspeccionando los buques para asegurarse de que no transportaran armas. Por un tiempo, esta solución diplomática reabrió parcialmente la arteria alimentaria crítica, liberando la oferta acumulada y ayudando a reducir los precios mundiales. Sin embargo, el corredor siempre fue políticamente frágil, dependiendo del consentimiento continuo de una de las partes en el conflicto.
Rusia amenazó repetidamente con retirarse y finalmente lo hizo, argumentando que sus propias exportaciones agrícolas estaban siendo injustamente obstaculizadas por las sanciones occidentales. El colapso del acuerdo volvió a sumir en la incertidumbre a los mercados alimentarios mundiales y resaltó la lección principal. Cuando las rutas alimentarias atraviesan una falla geopolítica, su existencia está sujeta a los caprichos del conflicto. Ucrania se vio obligada a buscar rutas alternativas mucho menos eficientes, como el transporte de granos por ferrocarril a través de países europeos vecinos o a través de pequeños puertos fluviales en el Danubio. Este caso de estudio es, realmente, el ejemplo definitivo de cómo un conflicto militar puede cortar una arteria alimentaria vital y cómo la política internacional es la única herramienta disponible para intentar recomponerla. Los recientes golpes al sistema alimentario mundial, desde guerras comerciales hasta conflictos militares, han obligado a muchos gobiernos a repensar fundamentalmente su enfoque sobre la seguridad alimentaria. La creencia arraigada en un mercado global eficiente y sin interrupciones se ha visto sacudida. Depender de otros países para los alimentos básicos, antes considerado una estrategia económica sólida, ahora se ve cada vez más como una vulnerabilidad crítica para la seguridad nacional. Está surgiendo una nueva tendencia, un giro hacia la autosuficiencia, a menudo descrita como nacionalismo agrícola. Esta es la idea de que una nación debe, sobre todo, ser capaz de alimentar a su propia gente desde su propia tierra, reduciendo su dependencia del impredecible y a menudo volátil escenario internacional. Esto representa un cambio importante de la globalización hacia una postura más proteccionista y aislacionista. Este impulso por la autosuficiencia se manifiesta de varias maneras. Los gobiernos están realizando inversiones masivas en sus sectores agrícolas nacionales. Esto incluye financiación para la investigación de cultivos de mayor rendimiento, la modernización de los sistemas de riego y la provisión de subsidios generosos a los agricultores para alentarlos a producir bienes básicos específicos. El objetivo es maximizar la producción nacional y reducir la necesidad de importaciones. En países donde la geografía o el clima limitan lo que se puede cultivar, hay un impulso hacia la innovación, como la inversión en agricultura vertical a gran escala e hidroponía, que permiten la producción de alimentos en ambientes interiores controlados. Estas tecnologías son costosas, pero el costo estratégico de depender de un rival o de una región inestable para la alimentación ahora se considera aún mayor. Este giro hacia adentro también implica una política comercial más proteccionista. Los gobiernos están más dispuestos a implementar medidas para proteger a sus agricultores nacionales de la competencia extranjera. Esto puede incluir la imposición de aranceles a los alimentos importados para encarecerlos en comparación con los productos cultivados localmente, o el establecimiento de cuotas de importación para limitar la cantidad de un determinado producto que puede ingresar al país. Si bien estas políticas pueden ser celebradas por los agricultores locales, a menudo provocan precios más altos de los alimentos para los consumidores, ya que las eficiencias del mercado global se sacrifican por la seguridad del suministro local. Es una compensación que cada vez más naciones están dispuestas a hacer, priorizando la resiliencia sobre la eficiencia económica pura. La ambición final del nacionalismo agrícola es aislar el suministro de alimentos de un país de los choques geopolíticos externos. La idea es que si ocurre un bloqueo naval en un mar distante o un importante exportador de alimentos detiene repentinamente su comercio, los propios ciudadanos de la nación no sentirán el impacto inmediato. Si bien la autosuficiencia completa es un objetivo imposible para la mayoría de los países, especialmente aquellos con grandes poblaciones o climas desfavorables, la dirección estratégica es clara. Las naciones buscan acortar sus cadenas de suministro, reforzar su producción nacional y recuperar una medida de control sobre su destino alimentario. Esta es una reacción directa a un mundo donde las rutas del comercio agrícola han demostrado ser peligrosamente frágiles y fácilmente interrumpidas por conflictos políticos.
Para las naciones que no pueden lograr la autosuficiencia alimentaria, el tablero geopolítico exige una estrategia diferente: la diversificación. Si depender de un solo país o región para una importación crítica de alimentos es demasiado arriesgado, entonces la respuesta lógica es construir relaciones con una gama más amplia de proveedores. Esta es una lucha estratégica por socios confiables, un esfuerzo por crear una cartera de rutas comerciales agrícolas para que, si una se interrumpe, otras puedan compensar. Un país que alguna vez compró el 80% de su trigo de la región del Mar Negro, ahora podría aspirar a obtener el 30% de allí, el 30% de América del Norte, el 20% de Australia y el 20% de América del Sur. Esta diversificación tiene un costo, ya que puede implicar distancias de envío más largas y precios menos favorables, pero se considera una póliza de seguro necesaria contra la inestabilidad política. Esta búsqueda de nuevos socios no se trata solo de encontrar cualquier proveedor alternativo, se trata de encontrar socios políticamente estables y amigables. Las naciones buscan cada vez más fortalecer los lazos comerciales con países que comparten sistemas políticos, valores o intereses estratégicos similares. Esto lleva a la formación de lo que puede llamarse friendshoring en la agricultura. Una nación democrática podría sentirse más segura importando sus alimentos de otra democracia en lugar de un Estado autocrático con el que tiene profundos desacuerdos políticos. Este proceso implica forjar nuevos acuerdos comerciales, invertir en la infraestructura de los países socios, como puertos y ferrocarriles, y participar en una diplomacia intensiva para generar confianza y asegurar la fiabilidad a largo plazo. El objetivo es crear cadenas de suministro resilientes que tengan menos probabilidades de ser interrumpidas por conflictos ideológicos. Esta reconfiguración está creando nuevas oportunidades para las economías agrícolas emergentes. Países de América del Sur, África y el sudeste asiático que tienen un potencial agrícola significativo, están siendo cortejados por las principales naciones importadoras de alimentos. Un país como Japón o Corea del Sur, con tierras de cultivo limitadas, está invirtiendo activamente en proyectos agrícolas en el extranjero para asegurar futuros suministros. Esto puede implicar arrendar vastas extensiones de tierras de cultivo en otro país o financiar el desarrollo de su industria de procesamiento de alimentos. Esto crea una nueva y poderosa forma de interdependencia, donde la seguridad alimentaria de una nación se vincula directamente con el desarrollo agrícola y la estabilidad política de otra, a menudo a miles de kilómetros de distancia. Estas nuevas asociaciones están, honestamente, redibujando el mapa alimentario global en tiempo real. Sin embargo, este proceso de construir nuevos puentes es complejo y está lleno de sus propios desafíos. Establecer nuevas rutas comerciales lleva tiempo, inversión y mucho capital político. Requiere armonizar diferentes estándares regulatorios, construir nuevas redes logísticas y navegar la política interna tanto de las naciones importadoras como de las exportadoras. Además, a medida que más países luchan por los mismos socios confiables, puede crear una nueva forma de competencia, elevando los precios y potencialmente dejando a las naciones menos poderosas al margen. La estrategia de diversificación es una respuesta proactiva al riesgo geopolítico, pero también introduce nuevas complejidades y dinámicas de poder en el sistema alimentario global, asegurando que la interacción entre la política y la agricultura seguirá siendo una característica definitoria del siglo XXI.